Esta historia comienza un día 8 de diciembre de 1813, en el pueblito de Kerpen, al oeste de Alemania. Vino al mundo un pequeño niño llamado Adolfo, hijo de doña María y don Pedro Kolping, el cual se dedicaba al pastoreo de ovejas propiedad de un hacendado. Adolfo nació en el seno de una familia humilde, pero como muchas que conocemos en nuestro país, muy esforzada, compartiendo momentos de alegría y algunos sufrimientos. Adolfo fue el cuarto hijo de 5 de la familia Kolping: Guillermo, Ana, Caterina y la pequeña Ana María, que desgraciadamente falleció cuando tenía 3 años. Asunto que causó mucha tristeza en la familia. La relación de Adolfo con su madre siempre fue muy estrecha por el cuidado y el cariño que le prodigaba en todo momento. Ya que nuestro amigo Adolfo tuvo desde muy pequeño problemas con su salud, debido a sus condiciones de vida. Adolfo, junto con sus padres y hermanos, acostumbraban realizar la oración cotidiana y el esfuerzo en las diferentes tareas de casa y en el campo. Nuestro amigo Adolfo va creciendo en edad y en gracia, mostrando respeto y apoyo a su familia en todo momento. Se desarrolla en la normalidad de la vida familiar y sus circunstancias a pesar de los límites de su salud, ya que tiene problemas en sus vías respiratorias que lo hacen decaer en muchas ocasiones. Debido a su enfermedad permanece más tiempo en casa y no ayuda en las labores del campo. Eso le hace sentir pena con su padre y hermanos, quienes sí trabajan en estas rudas labores a diario. Sin embargo, su madre lo cuida con mucho cariño y lo anima a estudiar en la escuela primaria. Él siente que estudiar será un gran privilegio, dado que ninguno de sus mismos hermanos lo ha podido hacer por el duro trabajo del campo. Adolfo disfruta mucho de su tiempo mientras está en la escuela. Descubre su amor por la lectura y el aprendizaje de muchas cosas. Nunca quiere acabar de estudiar y desea ser como su maestro porque lo admira mucho. Además conoce amigos y entabla una relación muy fraterna con algunos de ellos. Esto la hace muy feliz. Por desgracia, su deseo de continuar estudiando y llegar a ser profesor se ve interrumpido debido a que su familia no tiene suficiente dinero. Por consiguiente, su padre quiere que aprenda un oficio artesanal y decide que Adolfo va a ser zapatero. Adolfo no tiene otra alternativa que empezar con su formación de zapatero en un taller que está muy cerca de su pueblo. Esto le da felicidad porque puede quedarse a convivir con sus padres y hermanos. También puede seguir conviviendo con la familia de su profesor de escuela, quien desde un inicio tuvo una conexión. Además que el profesor siempre le ha ofrecido su ayuda, cuando la necesite, en tanto
que quiere que sea un hombre de bien, que estudie mucho y ayude de una mejor manera a su familia. Asimismo, el profesor, sabiendo que a Adolfo le apasiona la lectura, le permite leer sus libros. Además, Adolfo lo considera hasta ese momento como un segundo padre, por su gesto de solidaridad. Otra razón importante por la que disfruta las reuniones con el profesor, es por ver a su hija, la encantadora Ana Clara. Por primera vez, siente una conexión con una chica. Ella es aguda, inteligente y tiene los mismos intereses para él. Él disfruta en cada momento con ella. Y siempre piensa en esos encuentros con ellos cada fin de semana. Esta situación hace que su trabajo se sienta menos duro y agotador. Si bien Adolfo se empeña en sacar adelante su trabajo, va comprendiendo que la vida tiene otras alegrías y realizaciones también. Sufre cada vez en cuando los regaños de su jefe y también piensa y sueña en recorrer el mundo y aprender otras cosas, como todos los jóvenes. En el noviembre de 1829, Adolfo termina su aprendizaje y se convierte en zapatero. Ahora trabaja en Colonia como muchos otros artesanos. Sin embargo, él no está del todo satisfecho, pues le parece que la relación entre maestros y trabajadores se ha reducido a una relación laboral únicamente, antes era más familiar. Él no se identifica con el estilo de vida de los otros artesanos, que se emborrachan y no tiene un sentido de vida. Una vez Adolfo, que fue con ellos a una taberna y se emborracharon, se produjo una pelea. Y entonces llegó la policía y se llevaron preso a Adolfo por un rato. Él siente pena por lo que le ha ocurrido y no sabe cómo va a continuar con su vida. Entra verdaderamente en una crisis personal profunda, incrementada por la muerte de su madre. Por primera vez Adolfo se siente extraño en su casa y echa de menos la alegría con que vivía su madre. Toda la familia sufre mucho. Y buscan juntos el consuelo y la ayuda de Dios. Su padre también está en una gran depresión, con la muerte de su esposa ha perdido una parte de su vida. Pues estuvieron casados durante 27 años. Pasado algún tiempo, por fin encuentra un maestro zapatero simpático, que corresponde con su ideal de un oficial artesano y se siente como en casa. Le ofrece un trabajo en su taller y una vida en su casa por siempre. La única condición es que se case con su hija. Adolfo no se puede enamorar de ella porque todavía piensa en Clara. En medio de toda esta confusión e inseguridad, la enfermedad vuelve a atacarlo. Se encuentra solo en su lecho tosiendo sangre y con temperaturas elevadas. Es un tiempo de oscuridad que le da la oportunidad de aclarar algunas de sus dudas. Decide que va a salir adelante mirando un futuro distinto y tomando decisiones concretas.
Decide concluir su actividad de zapatero y logra obtener su admisión en el bachillerato. Esto no es fácil por los pocos recursos económicos con los que cuenta y su corta edad. Sin embargo, ahora está más decidido que nunca y se siente animado por Dios a encontrar su camino. Con valentía emprende esta ruta como muchos jóvenes en la vida. Decide también pedir la mano de Ana Clara en matrimonio. Imagina aún que su camino es vivir su vida con ella. Ya se imagina casándose en el altar de la iglesia, cosa que le causa mucha emoción. De manera inesperada para Adolfo, el padre de Clara le niega la mano de su hija sin exponer razón alguna. ¿Por qué? ¿Es un mal partido para ella? Es increíble que su antiguo maestro y casi padre sea ahora un obstáculo para alcanzar su felicidad. Eso le causa mucha tristeza y decide retirarse. Prefiere mejor dejar las cosas así y no molestar más en ese asunto. Las cosas se complican ya que debe alistarse en el ejército y si tiene que hacer su servicio militar podría olvidar sus planes escolares. Y por otro lado, sus recursos económicos ganados como zapatero se agotan. Por fortuna y como señal del cielo recibe la noticia de que no tiene que realizar su alistamiento en el ejército porque hay muchos jóvenes enlistados ese año. Le parece como una señal de Dios. Significa que puede estudiar otra vez. Tal vez Dios tiene otros planes, más grandes para él. Volver a la escuela parece mucho más difícil de lo que había pensado. Tiene que hacer un gran esfuerzo para competir con los otros estudiantes que son menores y con más hábitos de estudio. En realidad sus profesores apenas son algo mayores que él. El comportamiento que domina en las clases obviamente es infantil, y a veces piensa que no podrá soportarlo durante 3 años. Pero él considera sus esfuerzos como una prueba de su palabra y el propósito que Dios le ha otorgado. En ese tiempo, Adolfo inicia una reflexión sobre la vida y la muerte y sorprendido de esa reflexión piensa que él puede mostrar el plan de Dios para la vida de las personas, tanto terrenal como después de la vida. Comienza a pensar que esa puede ser su tarea, que es propia de sacerdotes. Adolfo concluye que la tarea que Dios le ha destinado es mejorar el mundo y cambiarlo. Quiere ser un verdadero profesor del pueblo, lo que significa que tiene que hablar, escribir, tratar a la gente de modo que le entiendan las personas más sencillas, acercando a la ciencia a todos y dándole una utilidad que muchos científicos no le dan. Afortunadamente Dios tiene un propósito para él. Adolfo recibe dinero para estudiar por parte de María-Hélène Meyer, la hija del arrendador Meyer, el patrón del padre de Adolfo. Llegando a su casa en la noche, Adolfo encuentra una nota que le dejó María-Hélène: venga enseguida por favor. Una persona en graves dificultades necesita su ayuda. Venga, por el amor de Dios. Por supuesto Adolfo sigue este ruego y llegando a la casa, encuentra a un moribundo en sus últimos momentos, y con acento agudo lo asiste en sus dolores toda la noche hasta que el enfermo da su último aliento. Una vez más Adolfo se siente inspirado y concluye que la tarea cumplida también pertenece a las obligaciones de un sacerdote. Esa experiencia lo convence de que Dios le ha dado las capacidades que necesita para ser sacerdote. En un encuentro después de este suceso, María-Hélène Meyer revela a Adolfo que el moribundo era Bertrand Calquer, que fue profesor de ella y con quien luego también mantuvo gran amistad. Bertrand Calquer fue estudiante de teología y quiso ser sacerdote, pero tuvo que interrumpir sus estudios por motivos de salud. María-Hélène ahora pide el consuelo y paz de Dios por el alma del difunto, con la promesa de dar dinero a otro estudiante de teología para que pueda estudiar. Ese aspirante puede ser el mismo joven Adolfo. Duele, y duele muchísimo, pero creo que es mi camino, piensa Adolfo. Después unos días de cavilar decide tomar la oferta, es la oportunidad de su vida. Una completamente nueva parte de su vida empieza y se alegra mucho por su futuro. Pero por otro lado también tiene unas dudas, tiene que irse a Múnich, una ciudad muy grande con una lengua muy diferente y tiene que decir adiós a su padre, sus hermanos y en último término a Clara. Se marcha y comienza sus estudios en Múnich que son difíciles, pero pronto Adolfo encuentra amigos con los cuales pasa noches hermosas de primavera en una plazuela de convivencia donde tienen una sana diversión. En una atmósfera agradable los 2 años de estudios pasan muy rápido y Múnich se convierte en su segundo hogar. El 13 de abril de 1845 Adolfo termina sus estudios y se consagra como sacerdote. Por un lado se siente muy libre, habiendo cumplido sus sueños de pequeño, aún no lo cree. Otra vez la contraria a su puerta. Su padre falleció 2 días antes de su ordenación y no pudo presenciarla. Aquí
aquel hombre maravilloso que tanto lo apoyó en su camino. Don Pedro Colpin se había marchado. El tiempo que vivió Adolfo Colpin durante su ministerio, es el tiempo de un mundo convulsionando por muchos cambios tecnológicos, económicos, ideológicos, y sobre todo el impacto de los mismos en la relación de las personas y la organización de la sociedad. Es tiempo de la revolución industrial, donde se da el crecimiento de las fábricas y el éxodo de los campesinos y artesanos hacia las ciudades provocando la disminución de la agricultura y el artesanado. Los trabajadores están explotados, viven en situaciones precarias, trabajan todos los días y aún por la noche, apenas ganan lo suficiente para vivir y asegurar la vida de su familia. Por consiguiente, las mujeres y también los niños que entonces no pueden ir a la escuela tienen que hacer trabajo duro y físicamente agotador. Regresan a su casa cansados, fatigados y de mal humor, no pueden disfrutar nada del día. Como efecto de la mala situación de la clase trabajadora se provocan graves enfermedades y se extienden rápidamente, como el cólera que causa la muerte de cientos de personas en esos años. Adolfo entra en controversia con otros pensamientos. Un profesor opina que todo se podía explicar con la razón, no existen los milagros. ¿Dónde habrá lugar para las obras de Dios entonces? Adolfo quiere luchar valientemente contra tales opiniones que aparecen en ese tiempo de la Ilustración. Pensamientos radicales como el socialismo de Marx y Engels se contraponen con las prácticas de un capitalismo salvaje, pero también entran en contradicción con algunas enseñanzas de la misma Iglesia. Es el tiempo de la Revolución Alemana en que son destronados los reyes y la nobleza por la perspectiva de los ciudadanos laicos y educados. Los periódicos radicales nuevos además tienen una gran influencia en la gente que piensa que lo que está impreso es verdad y creen en todo lo que dicen, aunque sean tonterías. El 20 de abril de 1845 el padre Adolfo Colpin celebra su primera misa. Normalmente debería ser un momento lleno de alegría, pero se torna algo triste por el entierro de su padre. Todavía influido de la muerte de su papá, Adolfo tiene que entregarse a su primer servicio como vicario parroquial y profesor de religión en Elberfeld, la denominada ciudad sucia donde no hay consuelo, una ciudad industrial con 9,000 católicos donde la miseria entre los trabajadores es demasiado notable. En ese ambiente proletario, sus experiencias de la vida como artesano pueden ayudar mucho. Los sentimientos de miseria, abandono, humillación y marginación de la ley se le vienen a la mente. Adolfo quiere ayudarlos a llevar una vida mejor, creando una atmósfera familiar donde cada uno se sienta como hermano, precisamente lo que faltó a Adolfo en su tiempo de artesano. El trabajo con los jóvenes es un campo de primordial interés, ellos necesitan a alguien que tenga tiempo para ellos, que les ayude, así como Adolfo fue ayudado por otros a encontrar sentido de su vida y a tomar decisiones difíciles. Adolfo se entusiasma al escuchar sobre la Asociación de Jóvenes Artesanos del profesor Johann Gregor Breuer en su nueva parroquia de Elberfeld. Esta asociación tiene el objetivo de conducir a los jóvenes a una comunidad que les ofrezca un nuevo hogar, organizando proyectos por jóvenes trabajadores que en sus reuniones cantan, juegan, se cuentan chistes. Forman una comunidad solidaria muy fuerte y profunda. El éxito de las asociaciones influye directamente en la situación de los trabajadores. Les da mayor formación, les hace ganar confianza en las propias destrezas y empiezan a creer en una vida mejor con perspectivas amplias. Así ellos tienen la posibilidad de volverse maestros y ser mejores, abriendo espacios de trabajo para otros jóvenes. El profesor Johann Gregor Breuer ya ha redactado un manifiesto que da la forma de un movimiento a la asociación y poco a poco Adolfo se compromete más en la misma. Todos los lunes ofrece charlas sobre sus experiencias como zapatero o las reformas laborales de su tiempo. Además da cursos de matemáticas, lectura y escritura así como de dibujo. Los jóvenes son muy agradecidos, reconocen su esfuerzo, y por eso eligen a Adolfo como segundo asesor eclesiástico de la asociación en julio de 1847, lo que significa que tiene que presentar conferencias y acompañar a las asociaciones con su ayuda y consejos.
Otra pasión de Adolfo es escribir artículos y trabajos para grandes periódicos y revistas católicas en las cuales él quiere decir la verdad en nombre de Cristo y la Iglesia. En esta temporada ocurre la muerte de su hermana, situación que le causa gran consternación y lo lleva a refugiarse totalmente en su trabajo. Adolfo tiene el sueño apasionado de difundir la idea de la asociación en otras ciudades y algún día en toda Alemania. Por ese motivo no duda en aceptar la oferta del arzobispo, de ser el vicario de la Catedral de Colonia. Acepta de inmediato. La ciudad más importante del oeste y capital de los católicos alemanes seguramente sería un buen lugar para organizarse. Desgraciadamente su confirmación para el cargo en Colonia también significa su despedida del Bielefeld, por lo cual al momento de su despedida sus compañeros lo nombran honorable padre de la asociación. Adolfo Kolping queda atónito de alegría y deja el Bielefeld con sentimientos encontrados. El 1 grado de abril 1849 es nombrado vicario de la Catedral de Colonia y se traslada a esa ciudad. Pronto pone sus planes en práctica y crea la nueva asociación. Al inicio se desencanta pues solo 7 jóvenes asisten a su fundación. Sin embargo, él cuenta con el apoyo del arzobispo de Colonia que se interesa mucho en los sueños de su joven vicario. Por ese tiempo ocurre en Colonia una grave crisis de salud, el cólera, que causa la muerte de cientos de personas y se extiende por otros lugares. Adolfo ayuda al sacerdote que cuida a los pacientes en el hospital. La enfermedad es muy contagiosa y no tiene un remedio y como Adolfo no es muy saludable también arriesga su vida y el futuro de la asociación por ayudar a los enfermos graves. Sin embargo Kolping reflexiona y dice, quien ha visto el sufrimiento de estas personas y tiene un poco de corazón no puede hacerse a un lado y no ayudar. Por eso trabaja todo el día, quiere enseñarles que ellos no están solos ni abandonados. Cree que si él llegara a enfermarse o morir también, tiene la certeza de haber hecho algo bueno. Mientras tanto la asociación crece en número, llegando en solo 3 meses a 200 jóvenes participantes. La escuela que servía para las reuniones se torna insuficiente. Comienzan a pensar en tener una casa propia para la asociación. Por otra parte otra asociación de jóvenes artesanos se ha fundado en Düsseldorf que es otra ciudad muy grande e importante en el territorio de Renania, es territorio muy industrial e influyente en el oeste de Alemania. Pasan los años en la vida de Adolfo Kolping. En esos años Adolfo aprovecha su tiempo para viajar a todas las asociaciones constituidas, asistiendo a las inauguraciones dando consejos y recomendaciones. La obra crece en todas las ciudades importantes de Alemania y más allá. Hacia 1856 ya hay asociaciones en Colonia, Frankfurt, Stuttgart, Düsseldorf, Múnich, Berlín, Hamburgo, Hannover, Magdeburgo, Dresden, en los estados limítrofes como la República Checa, Praga, Austria, Viena, Graz, Tirol, Croacia, Zagreb, y Hungría, Budapest. Incluso hasta en los Estados Unidos el movimiento se extiende. En Kinky St. Louis una asociación se fundó por los inmigrantes de habla alemana. En conjunto hasta 1858 el número de las asociaciones llega a 191. Ante la falta de un lugar adecuado Adolfo Kolping encuentra una solución, compra una casa que llama Casa del Aprendiz, que sirve muy bien como su propio hogar. Cuesta mucho dinero pero él se anima planteando, quien se arriesga gana. Quien muestra valor alienta. Todos colaboran con sus propias manos para mejorar la casa, finalmente crean un espléndido lugar de encuentro para la asociación. A todo esto Adolfo también encuentra tiempo para extender su trabajo como periodista católico, asume el trabajo de la redacción y publicación del periódico semanal Diario del Pueblo del Rin que logra ser uno de los periódicos católicos más importantes y además edita un calendario anual con historias y cuentos. Sus publicaciones llaman la atención de la gente, que puede observar la orientación de su trabajo y así extender su crecimiento. Por esos días le acontece un encuentro inesperado, se cruza con Ana Clara, en quien todavía piensa mucho. Ahora ella es religiosa en el convento de las Hermanas Ursulinas. Dios los quería juntos en el camino común de extender su reino. En julio de 1862 Adolfo Kolping viaja a Roma para entrevistarse con el Papa Pío IX, el cual lo recibe y lo alienta a continuar con su obra y dedicación. Lo nombra su secretario de Cámara Papal, reconoce y bendice sus asociaciones. En los siguientes años el crecimiento de las asociaciones continúa y no conoce límites. En 1864 ya hay 400 asociaciones en Europa y Norteamérica con 60,000 socios. Sin embargo Adolfo se siente como si estuviera todavía al comienzo de la obra, hay tanto que hacer pero se teme que ya no podrá hacer mucho. Siente que está al final de su vida y tiene otra vez graves ataques de su asma y fiebre.
Por eso piensa que debe hacer su testamento porque no sabe cuánto tiempo más va a vivir y tiene que dejar todo en orden. Recibe su última unción. En su cama recuerda las palabras de Dios: tú, sígueme. Enseña a los compañeros a ser agradecidos, que es la frase del Evangelio de su primer misa. Reflexiona sobre la importancia de agradecer la conducción de Dios, de que tengamos en tantos países más hermanos que amigos. El 4 de diciembre de 1865 Padre Adolfo Colpin muere, pocos días antes su 52 aniversario. Sus restos mortales descansan en el altar de San José en la iglesia de los Minoritas, ciudad de Colonia, conforme a su último deseo en su testamento. Deja la obra Colpin, que se convierte en una asociación importantísima en todo el mundo hasta el día de hoy, con presencia en más de 60 países. El 27 de octubre de 1991 Adolfo Colpin es beatificado por el Papa Juan Pablo I en Roma y prosigue su proceso de canonización y la extensión de la obra.